Entonces, como vemos, este esquema nos permite darnos cuenta cómo podemos construir una transformación elemental que relacione una hilera de puntos con un haz de rectas, o de igual manera o de manera indistinta o completamente indistinta un haz de rectas con una hilera de puntos. Entonces, si ya nos quedó más o menos claro, yo lo digo más o menos porque son de los conceptos que hay que ir puliendo conforme pasa el tiempo, y entonces tendría que decir, si ya tuvimos este primer acercamiento a la definición de transformación elemental, pues podemos empezar a ver lo que es una proyectividad. Entonces aquí ya tenemos la definición de proyectividad. La definición es bastante sencilla. Una proyectividad, yo diría, no es otra cosa más que el producto o composición de cualquier número de transformaciones elementales. Y la notación ya también la comentamos. Este símbolo, este triangulito o este piquito, como un triángulo con este sombrerito, con esta raya horizontal arriba, representa proyectividad. Aquí estamos denotando que X está relacionado, que el punto variable X está relacionado con la línea variable X a través o por medio de una proyectividad. Pero lo mismo, hay que hacer esquemas que nos permitan como tener una mejor idea de cómo se ve una configuración de una proyectividad, y todo el tiempo hay que tener presente que una proyectividad no es otra cosa más que el producto o composición de transformaciones elementales. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es lo mismo que ya hicimos, es decir, podemos empezar considerando una hilera de puntos, o yo ahorita hubiera podido empezar considerando un haz de rectas y hubiera sido exactamente lo mismo. Entonces, pero yo me gusta siempre empezar con una hilera de puntos que son A, B, C y X, y acuérdense, pongo X porque pienso que este punto lo podría mover en cualquier momento. Esta hilera está sobre su eje, es O minúscula, y sé que tengo que empezar a colocar un punto que va a ser el centro del haz, y ese punto que le vamos a llamar O tiene que estar afuera, digámoslo así. Propiamente dicho, tendríamos que decir O y O minúscula tienen que ser no incidentes. Entonces, acabamos de aprender que si yo quiero establecer una transformación elemental entre estos puntos y estas rectas, lo único que tengo que hacer es a cada punto asociarle la recta que pasa por él y por el centro del haz. Es decir, tengo que hacer esto. En este momento, esta línea es la correspondiente del punto A, esta línea es B minúscula, esta línea es C minúscula y esta línea es X minúscula. Si yo me fijo, lo que acabo de hacer es establecer una transformación elemental que me está relacionando la hilera A, B, C, X a través de una transformación elemental con el haz de rectas A, B, C, X. Ahora, lo que voy a decir quizás suene un poco confuso, quizás suene un poco trivial, pero espero que se entienda. Dado que una proyectividad es la composición de cualquier número de transformaciones elementales, una composición de funciones trivial sería no hacer composiciones, es decir, hacer 0 composiciones, es decir, solamente considerar la primer función. Si yo pienso que desde el hecho que ya estoy haciendo una función lo puedo ver como una composición trivial, yo podría decir que de hecho lo que acabo de hacer ya es una composición de transformaciones elementales trivial, y por lo tanto yo podría decir que entonces esta relación ya es una proyectividad. Es decir, yo voy a decir que de hecho con lo que acabo de hacer ya establecí una proyectividad que me está relacionando esta hilera de puntos con este haz de rectas. Y lo recalco, lo digo en otras palabras, hacer solamente una función lo puedo considerar como una composición
trivial, y en ese sentido es que vamos a decir que toda transformación elemental es proyectividad, pero una proyectividad, no toda proyectividad va a resultar ser transformación elemental, y ahorita eso va a quedar también como más claro. Ahora, yo diría, está claro también que yo podría empezar a hacer más composiciones o poner por ejemplo, este tipo de rectas. Voy a considerar otra hilera. Ese va a ser su eje y por lo tanto le voy a llamar O minúscula 1. Y por lo tanto, si nosotros nos fijamos, yo puedo establecer una transformación elemental que me relacione las rectas de este haz con los puntos de esta recta o de este eje. Es decir, en este momento me conviene que este punto sea el correspondiente de la recta minúscula X, es decir, me conviene que a este punto llamarle X1, a este punto le vamos a llamar C1, a este punto le vamos a llamar B1 y obviamente a este punto le vamos a llamar A1. En este momento es claro que acabamos de hacer o establecer otra transformación elemental que está relacionando a las de rectas verdes que tiene centro en O con la hilera de puntos que está sobre el eje O minúscula 1, es decir, acabamos de relacionar a través de una transformación elemental a la hilera ABCX, al haz ABCX con la hilera A1, B1, C1, X1. Ahora, si nos fijamos, dado que acabamos de decir que dado que ya establecimos que una proyectividad es una composición de transformaciones elementales, ahora sí, esta composición ya no es trivial. Aquí ya tengo dos transformaciones elementales y por lo tanto puedo crear una composición que resulta ser una función biyectiva cuyo dominio es esta hilera y cuyo contradominio es esta hilera. Es decir, acabo de establecer una proyectividad que me está relacionando esta hilera de puntos con esta hilera de puntos. Y esto lo escribo para resaltar lo siguiente. Quiero resaltar que una proyectividad es capaz de relacionar puntos con rectas. Una proyectividad también es capaz de relacionar puntos con puntos. Este solamente es un ejemplo. Y bueno, es claro que puedo seguir esto las veces que yo quiera. Puedo considerar otro punto que va a ser centro de otro haz y puedo considerar a su vez otra vez este tipo de rectas. Esta recta me quedó muy fea, pero creo que se entiende la figura, y esta recta. Ahora, evidentemente esta recta se tiene que llamar A, esta recta se tiene que llamar B1, B1, C1 y X1. Ahora, con lo que acabo de añadir, yo puedo considerar una nueva transformación elemental. La transformación elemental que me relaciona esta hilera de puntos con el haz de rectas formado por A1, B1, C1 y X1. Por lo tanto, a su vez, yo puedo establecer ahora, por ejemplo, si se fijan, yo puedo establecer una proyectividad que me está relacionando este haz de rectas con este haz de rectas. Es decir, yo puedo decir que en este momento el haz de rectas formado por A, B, C, X minúscula está relacionado proyectivamente con el haz de rectas A1, B1, C1, X1. Este es un ejemplo de que una proyectividad es capaz de relacionar rectas con rectas. Y finalmente voy a poner una hilera más, ya nada más porque ya me gustó, ¿no? Entonces ponemos otra hilera. Este va a ser el eje O2. Ahora este punto tiene que ser
A2, este punto tiene que ser B2, este punto tiene que ser C2 y este punto tiene que ser X2. Entonces aquí acabo de hacer otra transformación elemental que me está relacionando este haz de rectas que tiene centro en O1 con la hilera de puntos A2, B2, C2, X2. Y aquí es evidentísimo, diría yo, que este proceso yo lo podría continuar hasta donde yo quisiera, iterar las veces que yo quisiera. Lo único que quiero resaltar en este momento es lo que me falta. Por ejemplo, yo puedo establecer o darme cuenta que ahorita hay una composición de transformaciones elementales que me está relacionando el haz de rectas A, B, C, X con la hilera de puntos, y como es una composición de transformaciones elementales, es una proyectividad con la hilera de puntos A2, B2, C2, X2. Es decir, una proyectividad también es capaz de relacionar rectas con puntos. Es decir, una proyectividad puede hacer cualquiera de estas 4 combinaciones. Y lo recalco, en general yo podría esto llevarlo mucho, es decir, en algún momento yo podría aquí, por ejemplo, terminar con una recta, digamos un eje ON, en donde aquí estuvieran los puntos AN, BN, CN, XN. Ahora, para ya nada más por último representar lo que quiero representar de manera general, nosotros podemos escribir lo siguiente. En general, si yo escribo solamente la letra o el punto X, yo estoy representando aquí una hilera porque estoy pensando que este punto X puede estar variando sobre toda una línea. Es decir, si yo escribo esto, estoy pensando que relacioné una hilera de puntos que estaba sobre una línea con otra hilera de puntos que estaba o que está sobre otra línea, y que el número de transformaciones elementales que hay de por medio o el número de transformaciones elementales que sirvieron para generar esta proyectividad es variable. Puede ser cualquier número, ¿no? Entonces esto me representa que yo relacioné una hilera de puntos con otra hilera de puntos proyectivamente. De igual manera o de manera análoga yo puedo rehacer esto, relacionar una hilera de puntos con un haz de rectas. Puedo relacionar un haz de rectas con una hilera de puntos, o puedo relacionar un haz de rectas con una, ¿qué es lo que me falta? Con una hilera de puntos. Es decir, puedo a través de cualquier número de transformaciones elementales lograr este tipo de transformaciones proyectivas, este tipo o este tipo. Entonces, con esto tenemos un primer acercamiento a lo que es una proyectividad, que no es, insisto, no es otra cosa más que una transformación elemental. Y ¿cuántas composiciones de transformaciones puedo hacer? Las que yo quiera. No, eso no importa. Haga el número de composiciones que haga, lo que voy a obtener es una proyectividad. E insisto, la proyectividad que relacionó, por ejemplo, esta hilera de puntos con este haz de rectas, es una proyectividad que se compone de más de una transformación elemental. Lo que quiero decir es que no toda proyectividad es una transformación elemental. Una proyectividad es una transformación elemental si esa proyectividad solo consta de esa transformación elemental. Y lo digo en resumen, lo recalco, toda proyectividad, toda transformación es una proyectividad, pero no toda proyectividad es transformación elemental. Y lo voy a escribir: toda proyectividad
me equivoqué. Toda transformación elemental es proyectividad. Pero no toda proyectividad es una transformación elemental. Este es un resultado bastante sencillo, pero que hay que tener en mente, hay que tener presente.